Muy bien, continuamos en Aquí en la Tarde, el programa Magazine del canal CNC. Les recordamos a los televidentes nuestra señal para el departamento del Quindío y el norte del Valle. Ustedes nos pueden sintonizar en www.cncolombia.co. Somos el único canal de televisión en el departamento del Quindío que usted puede seguir en señal en directo por live stream a través de YouTube. Ahí nos encuentra como CNC Quindío. Busca la programación Aquí en la Tarde, ahí encontrará las remisiones de todos los invitados que nos acompañan. Hoy dedicamos básicamente parte de nuestro tiempo a hablar de los 132 años de vida administrativa del municipio de Circasia. Ayer, pues, como contamos anteriormente, se realizó el Te Deum por parte del alcalde de la localidad, Carlos Alberto Duque Naranjo. Hace unos minutos tuvimos a la profesora Liliana Monroy, una pedagoga social con énfasis en rehabilitación social que viene desarrollando talleres de pintura con los niños en las veredas Barcelona Baja, La Siria y Hojas Anchas. Lo hace con su presupuesto, lo hace con sus ganas, lo hace lógicamente para llevar cultura a los niños de las veredas. Nos dijo en sus propias palabras que una de las formas de recuperar el tejido social en Colombia es a través de la cultura, de apostarle a los procesos sociales, que la responsabilidad lógicamente es del Estado, pero simplemente el Estado no lo hace, no le alcanza o simplemente no le interesa. Hace 32 años, también del municipio de Circasia, salió rumbo a los Estados Unidos Marta Liliana Castaño. Ella es doctora en literatura de la Universidad de Yale, casada además en los Estados Unidos. Actualmente, pues en su municipio Circasia, ella tiene una fundación. Hace 4 años iniciaron con este gran sueño, es la Fundación Sunanta Camila, una fundación que va dirigida básicamente a los niños de escasos recursos, a los niños más pobres, a los niños desplazados por la violencia de la guerrilla en Colombia, a los niños víctimas, además de esta violencia absurda que vivimos en este país hace más de 60 años y que ojalá pues se llegue por fin a un tema de paz, la terminología de la paz, así sea solamente con el grupo beligerante de las FARC, pero estas personas que le ponen el alma, que le ponen el corazón a una región, más allá de que hayan triunfado en otros países, más allá de todo lo que hayan logrado en sus propias vidas. Doctora Marta, ¿cómo le va? Bienvenida al canal CNC. Usted entrega un pedacito de su corazón, un pedacito de su trabajo, un pedacito de lo que usted ha logrado en esta Fundación Sunanta Camila. ¿Cómo nace este proyecto? Hay una historia muy bonita detrás de lo que es la Fundación Sunanta Camila. Está su cámara, contémosle a todos los televidentes qué es esta fundación, cómo nace este sueño, doctora Marta Liliana. Buenas tardes, muchísimas gracias por tener el honor de ser invitada a este programa. Yo mientras estaba en la Universidad de Yale haciendo mi doctorado, allí conocí a mi esposo, que en ese momento estaba terminando su residencia en medicina interna. En el trayecto de nuestra relación quedé embarazada, nos casamos y perdimos a nuestra primera hija, cuyo nombre iba a llevar el nombre de Sunanta Camila. Ya que este fue un proceso sumamente doloroso, cuando la niña, tuvimos que desconectar la niña debido a un caso de negligencia médica. En ese momento yo prometí 2 cosas a mi hija, en el cual obviamente todo esto apoyado por mi esposo. Uno fue terminar mi doctorado, porque en ese entonces todavía me quedaba la introducción, la conclusión, cuestiones pequeñas del doctorado, de la disertación, y posteriormente también le prometí canalizar el nombre de ella de una manera constructiva. Y fue cuando empezó el nacimiento, la muerte de ella fue el nacimiento de este bello proyecto que se llama Sunanta Camila. Y mi esposo y yo hemos trabajado desde ese entonces incansablemente hacia este sueño, hasta este lindo proyecto, el cual consiste en consistió, porque ya lo terminamos, en crear un preescolar con todas las regulaciones de alto nivel educativo, digno de cualquier preescolar privado de Estados Unidos o de Colombia. Incluso he pensado muchísimo sobre metodología, llevo 2 años leyendo, investigando muchísimo sobre pedagogía infantil. Hay 2 aproximaciones importantes para nuestro proyecto. Uno es el de María Montessori,
y el otro es una aproximación de la región de Emilia en Reggio. Entonces es una con un componente de Reggio, y ese es más o menos, luego podemos hablar un poco sobre en qué consiste este tipo de metodología educativa. Muy bien, además, pues antes de hablar con el doctor Prachya Yambramnon, que es el esposo de la doctora Marta Liliana, que es tailandés, americano, ya no es tailandés ni americano, es colombiano, porque lo que está haciendo le da a uno, digamos, una sensación de admiración, que personas que vienen de otros países pues aporten lo que en Colombia el mismo Estado no nos está aportando. Doctora Marta, hay 2 licenciados expertos contratados por ustedes que van a estar en la Fundación Sunanta Camila apoyando a estos niños en condición de vulnerabilidad en este preescolar. Usted tuvo que hacer un proceso, como todas las fundaciones en Colombia, y es ese proceso de legalización ante el Ministerio de Educación, que además duró 2 años, me cuenta usted. Exactamente. Bueno, obviamente, pues al vivir fuera del país, construimos esta escuela, en ese entonces vía Skype. El arquitecto Alberto Hoyos fue la persona central porque él donó los planos arquitectónicos y fue el maestro de la obra, no nos cobró. Es uno de los primeros contribuyentes significativos de este proyecto, de este lindo proyecto. Igual con una amiga, Adriana Monsalve, quien fue la intermediaria. Ellos 2 fueron intermediarios en este proyecto. La escuela fue construida desde Estados Unidos a través de Skype y conversaciones telefónicas, y también pues un familiar que es como un hermano, Carlos Alberto Roa, quien hizo la parte administrativa financiera. El contador Carlos Alberto Roa. Exactamente. Que además el contador Carlos Alberto Roa pues es uno de los gestores en el departamento del Quindío de la Universidad Dual Alexander von Humboldt. En su momento el doctor Carlos Alberto Roa pues con la Cámara de Comercio hizo estos enlaces con la Embajada Americana, y hoy tenemos una de las universidades más competitivas en Colombia. Sí se puede, doña Marta. Bueno, afortunadamente hay muchos Carlos Alberto, qué lástima, hay muchos Carlos Albertos aquí en Colombia. Este es otro Carlos Alberto circasiano. Ok. Pero fue... No es el contador público de América. No es, no, okay. pero dedicó toda su vida a la educación, fue rector del Carlomagno, rector de muchos colegios importantes de acá del Quindío. Ya sé de qué Carlos Alberto Roa estamos hablando. Un saludo muy especial para el docente. Ahora sí llegó el momento de conocer al doctor internista médico, el doctor Prachya Yambramnon. Él es tailandés, americano, como lo decíamos anteriormente, ya más colombiano que cualquier otro colombiano, uno de los gestores de esta fundación Sunanta Camila. Para los que no conocen el término en tailandés, pues me lo explicaron ahorita, Sunanta es algo parecido al término Sofía, que sería sabiduría básicamente, ¿cierto? Doctor Yambramnon, bienvenido al departamento del Quindío, bienvenido a Colombia, gracias por ese aporte a los niños pobres del municipio de Circasi. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad me encanta su país, y la verdad me cuento como mi país también. Mi cuento empieza acá en Colombia, en Cali, hace más o menos 20 años. Tuve una beca de Fulbright, viví un año trabajando de investigación en un lugar que se llama CDIM, y quería ayudar en ese entonces con la salud pública. Fue un poco difícil porque, por ejemplo, empezar una clínica acá no es tan fácil. Hay muchos problemas sociales, corrupción. Sería muy difícil para un extranjero empezar desde cero y empezar una clínica. Entonces, en ese tiempo empecé a donar mi tiempo con una fundación para niños con problemas médicos, o sea, con cáncer, con quemadas, y fue una obra muy especial para mí. Enseñé baile y artes marciales. Desafortunadamente esa fundación ya no existe. Entonces, después de conocer a mi esposa, decidimos empezar una fundación para ayudar niños de todo el mundo, ¿no? Entonces ayudamos principalmente a Colombia y también en Asia, donde todavía vive mi familia.
Y la verdad, hemos pasado mucho con nuestra primera hija, pero gracias a Dios tenemos otros 3 niños que están ahí al lado, con buena salud. Y la verdad, en los últimos años, después de empezar la fundación de Sunanta Kamila, Sunanta es el nombre de mi mamá, hemos trabajado muchísimo. Yo soy profesor de la Universidad de Harvard, y es la universidad que tiene más plata del mundo, y también hay mucho conocimiento cómo recaudar fondos. Estoy haciendo mi segunda maestría en manejo de organizaciones sin ánimo de lucro, y hay muchos métodos para conseguir fondos de lugares como los Estados Unidos y por todo el mundo. Entonces yo creo que es una buena manera para compartir conocimiento de esos métodos. Por ejemplo, en el año pasado en los Estados Unidos donaron $300 billones, que es bastante plata, y hay toda una metodología cómo conseguir plata de varias fundaciones, de varias personas que realmente quieren donar al resto del mundo, como a Colombia y a Tailandia. Doctor Praxma, básicamente pues, la pérdida de Sunanta Kamila para usted, para su esposa, pues fue una situación muy difícil. Me lo decía su esposa extra micrófono. Tiene un lugar muy especial para nosotros, claro. Es el país donde nació mi mujer, y también venimos por lo menos 1 o 2 veces al año. Yo creo que ha sufrido mucho Colombia. Nosotros hemos vivido en otras partes del mundo y también de Latinoamérica. No hay ningún otro país como Colombia, la verdad. Los colombianos... Muchas gracias. Sí, gracias. Es un país es maravilloso. Bueno, yo creo que hay muchos estereotipos de la gente latina, más que todo de Asia. Como me imagino que muchos latinos piensan que todos los asiáticos son los mismos, pero la verdad somos diferentes. Alguien de Tailandia no habla el mismo idioma como alguien de Japón ni Corea, y las culturas son distintas. Aunque hay muchos estereotipos que la gente latina es muy amable, muy abierta, yo creo que Colombia es muy diferente de los otros países, y creo que es por la historia de lo que estaban hablando, que ha sufrido mucho la gente de este país. Entonces hay los dos extremos, de los miserables y los contentos. Bueno, hay una encuesta bastante conocida que dice que entre los países del mundo, los colombianos son uno de los más contentos de cualquier otro país del mundo, y creo que es verdad. Si uno va a otros países, ve que realmente la gente de Colombia ama la vida a los demás, y yo creo que es algo muy especial y hay que reconocer esto, pero al mismo tiempo, o sea, en muchas partes del mundo, como en Circasia y otras partes de Colombia, hay muchos niños necesitados. Entonces por eso nosotros hemos decidido realmente enfocar acá en Circasia. Muy bien, sí. Si me lo permite, la doctora Marta Liliana y el doctor Praxma y Ambrianón, nos gustaría que los niños, los hijos de esta pareja, que pues lo conociera el departamento del Quindío, toda esta familia, porque gracias a esta familia, esta Fundación Sunanta Kamila, pues estará en los próximos días ya funcionando en el departamento del Quindío gratis, como realizan estas fundaciones, sin pedirle un peso al Estado, sin que básicamente nadie los ayude, simplemente con el corazón de querer ayudar, con la voluntad de querer trabajar por el más desamparado, por el más pobre. Ahí están los niños, además de la Universidad de Yale en literatura, y del doctor Praxma y Ambrianón, un docente de la Universidad de Harvard, una de las academias más importantes del pensamiento del mundo, también doctor internista de la Universidad de Yale. Bueno, doctora Marta, ¿cuándo inaugurarían ustedes esta Fundación Sunanta Kamila, después de esos 4 años de construcción, los 2 años de proceso ante el Ministerio de Educación? ¿Cuándo se realiza este bonito regalo para los circasianos? Bueno, la inauguración será mañana, el 13 de
de agosto, que es el sábado. Sí, señor. Tendremos una ceremonia de corte de cinta a las 11 de la mañana. Hemos invitado al alcalde de Circasia y al padre de Circasia, pero también obviamente personas que han contribuido muchísimo, porque aunque nosotros hemos sido los gestores, las personas que hemos trabajado día y noche en este proyecto en muchos aspectos, a la vez hemos contado con la suerte de personas que han contribuido enormemente, como el arquitecto, ahora el padre. Hay que educar en cuanto a un compromiso social, y ese compromiso social no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con que tengas que dejar tu trabajo para contribuir en horas o en tiempo algún tipo de trabajo social. Ese civismo empieza como con esa pintora que va al pueblo, que va a las veredas y con sus propios recursos está enseñando. Eso realmente... Lo que ustedes están haciendo por este país es una huella que seguramente va a perdurar por generaciones, es una huella que esos niños que usted va a tener en esa fundación se lo van a agradecer en el futuro, porque usted está sacando a niños de la violencia social, del repudio social, del abandono del Estado, y les está dando la oportunidad de educarse. Muchas gracias por eso, a nombre de todos los quindianos, a nombre de todos los colombianos. Dios la bendiga. Gracias, doctora Marta. Muchísimas gracias por invitarnos, y siempre vamos a seguir trabajando en proyectos de este tipo. Y a usted, doctor Prashma y Ambranón, de pronto yo tengo inconvenientes para pronunciar su nombre, usted me entiende, doctor Prashma. Usted ya no es un tailandés, tampoco es un americano, usted es un colombiano más. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. El sábado lo estaremos acompañando, lógicamente, con todos los niños que van a trabajar en la fundación de Sunanta Camila, esta fundación social, este preescolar para niños. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted y a todos de Colombia. Muy bien, y gracias a toda su familia. Ahí están los niños de esta familia. Estamos aquí en la tarde. Yo soy Alex Morales. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que nos han dispensado. Nos vemos el próximo viernes.